¿Qué es el conocimiento? Para acercarnos a una definición de limitación o del término como tal, conocimiento, debemos mostrarnos abiertos a diferentes ópticas. El conocimiento no es lo mismo que el saber. El saber es un conocimiento específico, enmarcado dentro de una concepción social y un tiempo determinado. Es estático y no tiene como determinante al ser o al individuo, sino a la concepción para la cual fue construido. El conocimiento implica dos actores y primordiales. Uno como un sujeto de acción, es decir, el observador, y el otro como un objeto referente o estático. El objeto en sí puede ser dinámico en su apariencia, concepto físico, difuso o móvil, mas sin embargo, este no interviene en la conceptualización mental de manera activa. Es el sujeto de conocimiento quien establece esta relación cognitiva vincular. El conocimiento es una construcción o una inferencia cuyo proceso es una entelequía que, subordinada del objeto al sujeto, genera una relación o una definición. Desde la antigüedad, los pensadores o filósofos han elucubrado y construido diferentes formas de aproximarse al conocimiento. Como primer término, ha sido requerido definir y significar el objeto del conocimiento, así como el sujeto cognoscente y la relación de aprehensión. Esta representación misma, a la cual se le ha de denominar fenomenología del conocimiento. Este término es una disciplina filosófica cuyo objeto es describir el proceso del conocer. No objeta a la naturaleza del sujeto u objeto del conocimiento, ni tampoco es una descripción como tal. Este conocimiento tiene por cometido la descripción del acto cognoscitivo. Algunas situaciones que se manifiestan como posibilidades del conocimiento generan una vasta gama de respuestas, entre las que figuran los dos extremos, quienes equipados con una batería de controversias afirman de manera escéptica que el conocimiento no es posible. Otra manifiesta que está del otro lado, dando por sentado que el conocimiento no solamente es posible, sino que no solo es el objeto que se presenta de manera irrefutable. Algunos fundamentos del conocimiento se han dado por esta búsqueda constante de la humanidad, y sobre ella se ha edificado una gran gama de sistemas y teorías para entenderla. Las preguntas que nos hacemos, o que me hago en este momento, es cómo ir viendo que siempre van de la mano de lo consecuente y lo subsecuente, y analizando desde la parte histórica y temporal. La humanidad, a través de la historia, ha mostrado una ambivalencia. Esta ambivalencia puede ser cognitiva o constructiva, de tal manera que se representa a través de los sentidos o a través de las ideas. Del mismo modo, se presenta dualidad, que es el escepticismo dogmático, en el cual se presenta la dualidad entre lo racional y lo intangible, y a su vez toda suerte que tiene que ver con el ser humano y toda antonomasia. Una característica del concepto del conocimiento es que no existe una única definición. La epistemología como teoría del conocimiento se ocupa de problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento y los criterios por los cuales se le justifica o invalida, así como la definición clara y precisa de los conceptos epistémicos. La etimología consiste en epistemología,
dividida en episteme, que significa ciencia o conocimiento riguroso, y logos, que se refiere al estudio. Ya al unirse, el concepto quedaría estudio de la ciencia o conocimiento. Los orígenes del pensamiento epistemológico podemos ubicarlos en la obra y pensamiento presocrático de Parménides. En su poema o verso épico hace exposición en dos partes, la vía de la verdad y la vía de las opiniones de los mortales. En la vía de la verdad se ocupa lo que es, destacando lo ajeno a la generación y a la corrupción, mientras que en la vía de las opiniones de los mortales construye su doctrina cosmológica. En el sentido clásico, puede definirse como la rama de la filosofía cuyo objeto es el estudio del conocimiento. En un modo más moderno, agregaría el estudio o teoría del conocimiento científico. La epistemología busca la verdad, la objetividad, la realidad, la justificación. Toda investigación epistemológica incluye en mayor o en menor medida tres ingredientes: lo testimonial, lo explicativo y lo normativo. El primero se encarga de mostrar qué es la ciencia, el segundo intenta explicar por qué la ciencia y el tercero apunta a cómo debería ser la ciencia. La epistemología más moderna consiste en cómo se gesta o surge a partir de la crisis o cambio de paradigmas filosóficos del pensamiento medieval, mientras que sobre la estructura de los cuestionamientos de orden epistemológico, la verdad, la objetividad, la realidad y la justificación influyeran en preceptos religiosos. Esto no se podría haber liberado y reestructurado del nuevo pensamiento, pues fue necesaria la crisis suscitada en el Gran Cisma. Otra reseña que es muy importante para pensadores mencionados como precursores de la epistemología moderna se encuentran Francis Bacon, que escribe Novum Organum, la lógica del procedimiento técnico-científico para la interpretación y dominio de la naturaleza. René Descartes, que es considerado como el iniciador de la epistemología y filosofía racionalista, por su planteamiento y la resolución del problema de hallar un fundamento del conocimiento que garantice la certeza de éste, y como el filósofo que supone el punto de ruptura definitivo entre lo escolástico y el método. John Locke, en su epistemología, que es la teoría del conocimiento, menciona cómo es determinante considerar el conocimiento de origen sensorial, por lo que rechaza la idea absoluta en favor de la probabilística matemática. Spinoza, que en la Reforma de Entendimiento ofrece observaciones de la siguiente manera: todo debe de ser reducido geométricamente a partir de la idea de Dios, la cual es una idea innata. Por otra parte, menciona el panteísmo: todo procede de Dios y todo permanece en él. La razón es concebida como meramente deductiva y matemática, aspecto en el cual es posible encontrar las mayores similitudes que ésta va respecto a Descartes. Nicolás Malebranche, en la búsqueda de la verdad, supone que si algo es verdad, lo es eternamente. En consecuencia, todas las verdades que la razón adquiere, como las matemáticas por ejemplo, son indicio del acceso entre la razón del ser absoluto.
el teocentrismo de esta doctrina etiológica, llevada a sus últimas consecuencias, desemboca en el ontologismo. Leibniz, después de diversos usos y a su paso de caracteres latinos, usa la expresión en la introducción que define a la ciencia de lo que es y de la nada, del ente y del no ente, de las cosas y de sus modos, de la sustancia y del accidente. David Hume, de acuerdo con la epistemología escéptica, solo podemos confiar en el conocimiento, el cual proviene de dos diferentes acontecimientos mentales: las impresiones, que se refiere a los datos directos e inmediatos derivados de la experiencia sensorial, y las ideas, que son los recuerdos de esas impresiones. Immanuel Kant plantea una teoría del conocimiento que intenta acabar con la polémica entre el racionalismo y el empirismo. El racionalismo, de origen cartesiano, afirma que la razón, al margen de la experiencia sensible, puede llegar al conocimiento. El empirismo, por su parte, considera que el conocimiento se agota en nuestra experiencia, por lo que en su máxima expresión llega al escepticismo total de David Hume. Uno de los filósofos que marcó de manera trascendental la óptica y el discurso filosófico en el siglo XIX fue Friedrich Hegel. Hegel menciona la importancia extramental de que no todo es concebible como en sí mismo y que el objeto del conocimiento está preformado o construido por la actividad cognoscitiva. Según Hegel, la unidad de lo absoluto, es decir, la verdad, se realiza en la multiplicidad de la experiencia para fundamentar tal afirmación. Como tal, se sostiene en que la razón se haga comprender que lo múltiple genera un conflicto entre lo que constituye una profunda unidad. Tres grandes bloques o corrientes de pensamiento se perfilan a principios del siglo XX y están relacionados a las investigaciones y avances de la psicología en la sociología coetánea. Estas son: 1. La de preponderancia estaba marcada por el auge positivista científico y la tendencia empírico-analítica positivista, iniciada por Comte, luego por Durkheim, Popper, Q, Piaget, Luhmann y Einstein. Representan la tradición newtoniana mecanicista, que desde la Ilustración quería demostrar que la búsqueda de conocimientos culminaba con el dominio de la naturaleza y el progreso material. 2. El segundo caso, y a partir de la fuerte influencia de Husserl, es la fenomenología, aunada a la integración interpretativa, integradora de textos e ideas y lenguas que denominaban postura fenomenológica en la lingüística, la cual se suma a la crítica durante el positivismo. Sus raíces están en Hegel y la historiografía y lingüística alemana. Señalan que estas ciencias humanas poseen en la racionalidad diferentes modelos, diferentes y propios frente a las ciencias naturales, y han sido consideradas como la comprensión del método adecuado para acceder al mundo humano, que es el significado intencional. Y por último, el número 3, que es el ascenso de Rusia en la información de la aplicación de las ideas materialistas emergidas de Marx. Crea una corriente analítica, interpretativa, crítica con sesgos historicistas, que se denominaría como la posición crítico-dialéctica. Marx señala una tensión entre el paradigma newtoniano, fiscalista con tendencias mecanicistas y economistas, así como un análisis dialéctico que explica las interacciones que se desarrollan por medio del lenguaje y se condensan en instituciones. Sin embargo, deja un espacio a la libertad humana. Esta tensión supone el ejercicio permanente de la crítica. Es
Es muy importante mencionar también cómo surge una comunidad científica. En primer lugar, el autor Kohn ha definido que la comunidad científica muestra una composición por profesionales que son formados y entregados en un paradigma, en una formación que es un sentido dogmático, que se transmite a las nuevas generaciones de científicos que adquieren un compromiso con el paradigma propio de la disciplina de la que son formados. Este es el punto donde las anomalías juegan un papel fundamental y es donde es perteneciente hacer una distinción. 1. Hay una relación entre el paradigma y el mundo que provoca. Y 2. Hay una relación posterior entre el punto número 1, que es el objeto a estudiar, y la comunidad como tal. El paradigma para Kohn constituye los periodos de ciencia normal, en donde se debe de ser capaz de inducir cambios y ofrecer novedades. Otro punto que es importante justificar es el de la revolución. Consideramos que las revoluciones científicas son aquellos momentos de desarrollo no acumulativo en los cuales un paradigma antiguo se ve sustituido por otro en parte a lo incompatible con él. Y como se ha mencionado a lo largo de este doctorado, hemos encontrado a varios autores que han mencionado sus posturas desde las realidades que han vivido. Chapin, por su parte, menciona algunas situaciones que se han formulado a partir de categorías y definiciones que no son producto de una revolución, sino más bien son de unos sistemas que son considerados nuevos y que a partir de ello guardan un vínculo más fuerte para hacer tanto al historiador como incluso a la historia un sentido que debe de partir de lo vivo que está generando un cambio. La epistemología en Latinoamérica se adscribió a la investigación científica tardíamente a partir de los años 20. La primera generación fue de científicos positivistas naturalistas de nuestra orbe. En ese entonces se comienza a construir una ciencia propia y se generan otros grandes sabios. La epistemología no fue el principio regente en el cuestionamiento científico, porque no existía un cuerpo científico crítico que juzgara dichas investigaciones. En Europa se observaba con descreimiento casi discriminativo y en el mejor de los casos se veían los logros obtenidos de manera incrédula. Estos dichos estudios pues no eran como tal juzgados, ya que no existía un lugar que avalara dichos conocimientos y asimilara sistemáticamente estos como propios. Recién a la vuelta de los años 60 y a la entrada de los 70 se generan nuevas tendencias críticas que surgen de la reflexión sobre las investigaciones en el modo epistemológico hermenéutico. Las ciencias naturales y las ciencias sociales han sido consideradas como ciencias aplicadas a la tecnología, en la cual se deben de contribuir en plazos breves a la solución de problemas próximos o urgentes de una región. La investigación epistemológica actualmente está marcada por un importante grupo de epistemólogos de las ciencias sociales, en particular de México, Chile, Argentina, Colombia, cuyos objetos de investigación han sido los siguientes temas: el sujeto y el objeto de las ciencias sociales, el marxismo, la teoría social de Popper, la teoría neoliberal, las nuevas metodologías, los paradigmas, los científicos sociales y la teoría crítica. Hugo Zemelman plantea en Los horizontes de la razón que la concepción del análisis social y sobre lo cognitivo se aborda la dificultad de pensar científicamente, la realidad en movimiento y de apropiarse a sus dinámicas. También propone como tal incorporar a la categoría de la potencialidad, que implica entender toda determinación como provisoria, y esta idea se relaciona con la acción social consciente y de un proyecto de una totalidad a construir. La diferencia entre las corrientes latinoamericanas y las corrientes predominantes de otros países
se han propuesto a partir de la dialéctica, haciendo hincapié en la crítica a teorías epistemológicas basadas en el positivismo sociológico y científico, así como aquellas de carácter neoliberal. La importancia está atribuida a la historia que se ha generado en el conocimiento y determinada por autores importantes como Popper. Como conclusión, tenemos también como el historicismo es una tendencia filosófica que está inspirada en las ideas de varios pensadores. Es considerada como toda una realidad con el producto de devenir y como tal concibe al ser esencialmente como un devenir. Sus objetivos fueron llevar a cabo una teoría en la historia. ¿Qué importancia de los grandes cambios a partir de los filósofos que mencionaron la forma en que ha ido transformándose este conocimiento?